Vamos a dar inicio. Recuerda que puede dejarme sus dudas y preguntas aquí abajo en el chat y yo voy a poder absolverlas en la medida de lo posible porque la prioridad es poder desarrollar la clase el día de hoy. Muy buenos días para todos ustedes. Lo primero que tengo que presentarles yo es la Ley General de Inspección de Trabajo. Entonces, recordemos que la SUNAFIL es un órgano que va a fiscalizar que los derechos laborales se estén cumpliendo. Y como bien lo dijo Jonathan, a veces puede ser que por desconocimiento nosotros estemos infringiendo alguna norma laboral y a veces también sucede que tomando conocimiento, aún así decidimos infringir las normas laborales que pueden ser de los dos lados, ¿cierto? Pero en ambos casos, a veces no conocemos cuáles son las consecuencias porque nunca nos ha inspeccionado SUNAFIL y quizás decimos, bueno, si yo le hablo al inspector, el inspector me va a ver con mi carita de culpable, le voy a dar pena y no me va a multar, ¿no? Quizás es lo que nosotros estamos pensando. O a veces creemos que los trabajadores nunca nos van a denunciar, que los trabajadores, en este caso, pues chicos, nunca van a tomar acciones, ¿no? A veces también nosotros vivimos creyendo en las personas, ¿no? Pero recordemos en primer lugar que los derechos laborales son irrenunciables. Eso quiere decir que si alguien te dice a ti, no, no me pongas en la planilla, no quiero estar en la planilla, no es una decisión. Si tú tienes un personal que tiene un horario, que tiene funciones asignadas, no es una decisión, no es una, oportunidad, una, quizá lo pongo, no lo pongo, tienes que ponerlo, primero para protegerte a ti como empleador y segundo porque es su derecho como trabajador, ¿ya? Entonces, eso para que lo tenga en consideración. Ahora, en materia laboral, nosotros tenemos varias infracciones que podemos cometer en materia laboral y que justamente vamos a hablar el día de hoy porque la clase modelo tenía como título Subsidios laborales e inspecciones SUNAFIL 2026. Entonces, recuerda que la SUNAFIL puede inspeccionarte de varios modos. SUNAFIL puede inspeccionarte de manera presencial, acercándote a tu empresa. A mí me ha tocado ver que SUNAFIL llega de la nada, de manera, digámoslo así, te tocó porque están haciendo un recorrido, quizá por decirlo así, de oficio, ¿no? Y justo la empresa en la que tú estás o en la que tú trabajas tocó ser inspeccionada. Entonces los inspectores de la SUNAFIL se van a personar a tu centro de trabajo para, con un acta, ¿no?, poder inspeccionar ciertos aspectos laborales. A veces la SUNAFIL puede llegar a verificar lo que es la formalización laboral, es decir, puede llegar a verificar si los trabajadores están en planilla o no. A veces puede llegar por otro tema, a veces puede llegar para ver seguridad de salud en el trabajo, a veces puede llegar para ver contratos, a veces puede llegar, o sea, puede llegar para varios objetivos en específico. A mí en lo particular, ¿qué es lo que me ha inspeccionado SUNAFIL? A mí SUNAFIL me ha inspeccionado, una vez llegó, incluida yo, porque en ese momento yo era asistente contable, llegó para verificar si yo estaba en planilla, ¿no? Entonces lo que hace es entrar a la oficina, entrar a las oficinas, empadronar a los trabajadores, pedirles sus datos, ¿no? ¿Qué hace? ¿A qué hora llega? ¿A qué hora sale? ¿Cuánto le pagan? Etcétera, etcétera, ¿no? En mi caso, por ejemplo, no hubo mayor problema, no hubo mayor dificultad porque en este caso, pues, la trabajadora estaba en planilla, los trabajadores estábamos en planilla, por lo tanto, no encontró ninguna infracción en esa materia que llegó a inspeccionar, ¿correcto? En otra oportunidad, SUNAFIL vino, en esa época, les estoy hablando más o menos del año 2018, ya existía lo que era la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero todavía no estaba muy comunicada dentro de las empresas. Entonces la SUNAFIL llegó, no con la intención de multarnos, sino con la intención de acompañarnos a poder crear nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es ahí donde tuvimos que contratar a una persona para poder designar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo,
para poder hacer los mapas de riesgo, para poder hacer el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, en fin, hacer todo el procedimiento. Y nos llegó a ver solamente por ese tema. En otra oportunidad, Sunafil llegó a verme por el tema de los contratos de trabajo, ¿no? Porque teníamos a trabajadores con contratos modales, ¿correcto? Y la Sunafil lo que me decía era que ese trabajador ya se había vuelto un trabajador de manera determinada. Por lo tanto, en ese momento a mí solamente me llegó a inspeccionar el tema de contratos de trabajo. En otra oportunidad, me acuerdo que el inspector no llegó para ver si estábamos en planilla, tampoco llegó para temas de seguridad y salud en el trabajo, para ver si estábamos con el procedimiento, con la normativa ya implantada en la empresa. Llegó porque hubo un accidente laboral, ¿no? En esa época había un señor que trabajaba en el área de mantenimiento, el señor muy buena gente, por cierto, quiso cambiar una llanta de un carro que no era su función, pero el señor voluntariamente lo hizo. Y en este caso, pues chicos, lamentablemente la gata que sostiene el carro no la puso bien y el carro casi le cae encima, ¿no? O sea, prácticamente rebotó, pero sí lo golpeó la cabeza. Ahora, al momento que nosotros activamos, porque todos teníamos el seguro complementario de trabajo de riesgo, al momento que lo activamos, la propia clínica informó a la Sunafil y nosotros también hicimos nuestro reporte del accidente laboral, ¿no? Entonces vino la Sunafil para verificar qué había pasado, cómo se le había tratado al trabajador, cuáles habían sido las consecuencias. Nos vinieron a revisar los mapas de riesgo, el reglamento, que el comité se haya reunido, qué acciones hemos tomado, etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento nos revisaron ese accidente laboral de forma particular. Entonces, como yo decía, Sunafil puede evaluar varios aspectos. Si nosotros revisamos la Ley General de Inspección del Trabajo, que es la que le estoy mostrando yo al frente, nosotros vamos a encontrar infracciones leves, vamos a encontrar infracciones graves y vamos a encontrar infracciones muy graves en materia laboral. Y la diferencia entre cada una de ellas es cuánto la Sunafil me va a cobrar. Entonces, la infracción laboral, repito, se divide en infracciones leves, graves y muy graves. Y el monto pecuniario que nos va a costar no solamente va a depender del tipo de infracción, sino también del tipo de empresa a la cual tú le estés o Sunafil le estés sancionando. ¿Correcto? Porque puede ser que Sunafil le multe a una micro por una infracción muy grave, que no es lo mismo que multar a una empresa grande. Entonces, con esto, mi primer consejo que yo les quiero dar esta mañana, después de haberles explicado el contexto, es que si nosotros queremos reducir el riesgo, ¿ya? Si nosotros queremos reducir, chicos, el riesgo ante una inspección de Sunafil, a nosotros nos conviene tener un régimen laboral simplificado, un régimen laboral, digámoslo así, ser micro o pequeña, ¿no? Nos conviene porque no solamente vamos a pagar menos beneficios laborales, sino que también vamos a pagar menores multas, ¿no? Por ejemplo, antes de explicar brevemente alguna de las infracciones más conocidas, por ejemplo, aquí al frente les estoy mostrando la tabla de infracciones en base a cuánto te cobran toda esta función a una UIT, ¿no? En la medida que tú seas micro, pequeña o que seas una empresa grande, te van a cobrar primero dependiendo del tipo, de la gravedad de la infracción, no se olvide, leve, grave, muy grave. ¿Cómo podemos saber, Angélica, qué tipo de infracción he cometido? Bueno, normalmente en el acta de inspección se detalla cuál es la gravedad de la infracción, pero también lo podemos encontrar en la Ley General de Inspección del Trabajo, que es la que yo les he mostrado a ustedes. Entonces, primer punto a evaluar, la gravedad de la infracción, y segundo punto a evaluar, el número de trabajadores afectados en base al tipo de empresa. No es lo mismo no pagarle CTS a un trabajador de la micro, ¿no? A no pagarle CTS a un trabajador de la empresa pequeña
o de la empresa de régimen general. No es lo mismo. No es lo mismo no pagarle a uno que no pagarle a 20, ¿correcto? Porque la afectación es diferente. Entonces, recuerde, para concluir con esta primera parte, primer consejo, si usted se puede acoger a la micro o a la pequeña, no desperdicie la oportunidad porque eso le va a beneficiar para que de cometer alguna infracción la multa sea menor, ¿correcto? Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión, la multa que yo voy a pagar va a depender de la gravedad de la infracción, del número de trabajadores afectados y del tipo de empresa que yo sea. Puedo ser micro, puedo ser pequeña o puedo ser empresa no MIPE. ¿Ya? Esa es la segunda conclusión. La tercera conclusión es que para evaluar cuál es la gravedad de las infracciones, debo remitirme a la Ley General de Inspección del Trabajo. ¿Ya? Y recuerda que SUNAFIL tiene toda la potestad para poder fiscalizarlo tanto de manera presencial, yendo a sus oficinas, como para hacerlo de manera virtual a través del buzón electrónico. Entonces, aquí va mi tercera recomendación. Es vital y muy importante que todos los contribuyentes que tienen trabajadores a su cargo no solamente se preocupen por leer su buzón de SUNAT, sino que también sea una prioridad para ustedes leer el buzón de la SUNAFIL. Eso tiene que ser pan de todos los días, o al menos, chicos, dejando un día, porque a veces la SUNAFIL solo te da 3 días hábiles, 4 días hábiles, 5 días hábiles para responder. ¿Qué pasa si tú nunca leíste tu buzón de SUNAFIL? Puede ser que en este caso tenías que contestar y no contestaste, y esa es una infracción insubsanable y la SUNAFIL te va a multar por no haber dado respuesta. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un sistema que me permite revisar todos los días de manera automática los buzones de SUNAT y de SUNAFIL para evitar que se me pase alguna notificación. Pero si usted no tiene un buzón, porque bueno, yo tengo varias empresas, puede hacerlo, se acostumbre, es como leer el correo electrónico, siempre buzón de SUNAT y siempre buzón de SUNAFIL. Recuérdelo, ¿no? Yo me acuerdo mucho que en una empresa en la cual yo estaba, la SUNAFIL nos multó, no porque hayamos infringido la norma, o sea, ese no fue la multa fue no dar respuesta, porque finalmente nadie leyó el buzón, el contador le echaba la culpa al abogado, el abogado se excusó en decir que él no tenía la clave SOL y le echó la culpa al contador y entre ellos se iban echando la culpa, pero al final, ¿quién asume los platos rotos? ¿Quién paga las consecuencias? La empresa. No solamente la empresa, el negocio, porque recuerda que una persona podría trabajar con RUC 10, persona natural con negocio. ¿Ya? Entonces, en este caso, de las dos maneras, tiene que revisar recurrentemente el buzón de SUNAFIL, ¿ya? Ahora, la Ley General de Inspección es amplia, ¿correcto? Es amplia, pero nosotros podemos encontrar varios capítulos. Por ejemplo, infracciones en materia de seguridad social. Una infracción leve, no informar a la administradora de fondo de pensiones, o sea, la AFP, el cese o el retiro de un trabajador. No entregar la planilla de pago a la AFP también es una infracción leve. No entregar el boletín informativo. El boletín informativo es aquel boletín que se le da a aquellos trabajadores que nunca han trabajado anteriormente para que ellos puedan elegir dónde estar, si en AFP o en ONP. No hacerlo, no entregarlo constituye una infracción leve en materia laboral. Ahora, ¿cuál ya es una infracción grave? O sea, va subiendo la escala y por lo tanto va subiendo la multa. No dar de alta o no dar de baja o dar de baja de forma extemporánea en el sistema de seguridad social de salud. ¿Quién va a perder la condición de asegurado? No afiliarse como conductor en el caso de aquellas personas que están en la planilla de su propio negocio, no hacerlo como conductor es una infracción grave.
Afiliar a un trabajador a un sistema de pensiones sin antes haberle entregado el boletín es una infracción grave en materia laboral. No afiliar a un trabajador en un sistema de pensiones es una infracción laboral. Yo me he dado cuenta o he visto por ahí, lo bueno es que no es tanto, ¿no? Pero he visto por ahí en un par de empresas que tienen a trabajadores sin tenerlos en un régimen previsional. No los ponen ni en AFP ni en ONP porque algunos dicen que no es obligatorio, lo cual es un error. Todo trabajador que no sea pensionista tiene que aportar a su jubilación mediante la AFP o mediante la ONP, ¿no? Ahora, por ejemplo, veamos ya infracciones muy graves, ¿correcto? Muy graves. Por ejemplo, no efectuar el pago de la AFP porque es un dinero retenido. Es una infracción muy grave, muy aparte que la AFP te va a cobrar intereses. Si no lo regularizas, la SUNAFIL te puede sancionar por esta falta de pago que tú has hecho, ¿no? La falta de pago. Por ejemplo, ¿qué más? Es una infracción grave, por ejemplo, ¿no? En efectuar documentos o declaraciones falsas de los documentos, en este caso del aporte privado de pensiones. Entonces, hay varios tipos, hay sanciones en materia de labor inspectiva. Por ejemplo, es una infracción muy grave en materia laboral impedir la entrada al centro de trabajo. ¿Qué pasa si nosotros no capacitamos a nuestro personal? Llega SUNAFIL y nadie lo atiende, nadie lo hace pasar, nadie quiere dar la cara. Es una infracción muy grave porque nos pueden multar por el solo hecho de no dejarlos pasar. Obstaculizar la labor de la SUNAFIL también es una infracción muy grave, así que hay que tenerlo en consideración, ¿ya? Este archivo que está en PDF, usted en este caso, chicos, lo puede encontrar. Eso está publicado, ¿correcto? Así que no lo estoy inventando, simplemente les estoy tratando de explicar cuáles son las consecuencias que nos puede traer a nosotros no cumplir con la materia de inspección laboral, no cumplir con la normativa. ¿Ya? Buenos días para todos los que me están saludando. Buenos días, ¿ya? Dice Jacqueline, buenos días, pero al estar en planilla significa que al momento de terminar el vínculo yo debería liquidarlo. Necesariamente, Jacqueline, cuando una persona le damos de baja en la planilla, ya sea por renuncia, ya sea por despido, ya sea por mutuo disenso, cualquiera de las formas de extinción del vínculo laboral, tenemos que liquidarlo al final. Y la liquidación significa entregarle una hoja de trabajo donde nosotros le decimos cuáles son los beneficios laborales que están pendientes de pago, ¿no? Por ejemplo, si eres una microempresa, tendrás que liquidar vacaciones. Ahora, puede ser que tú le diste vacaciones adelantadas, perfecto, en su liquidación no le va a salir nada a pagar porque tú vas a colocar ahí que el trabajador ya tiene vacaciones adelantadas, pero sin embargo hay que hacerle firmar al trabajador que él tiene conocimiento que al momento de terminar su vínculo ya la empresa no le tenía nada por pagar. ¿Correcto? En el caso de las micro vas a liquidar vacaciones. En el caso de las pequeñas ya no solamente liquidas vacaciones, sino también la mitad de la CTS y la mitad de la gratificación. Y en régimen general, vacaciones completas, grati completa, CTS completa. Mire, cuando un trabajador, y le voy a mostrar ya para que usted lo pueda ver, si es que quizás no ha visto el documento o para que usted vea que no solamente yo lo digo, sino que también lo hago, ¿ya? Acá, mire, ve de esta manera. A ver, chicos, one moment, please, para mostrarles un documentito nada más para que ustedes entiendan qué es lo que yo tengo que liquidarlo. Mire, ve, cuando yo liquido a un trabajador, cuando yo lo desvinculo de la planilla, que hay que también saber cómo desvincularlo, pero ese es otro tema muy aparte. Primero que yo le tengo que entregar un certificado de trabajo que deje constancia de
qué puesto ha desempeñado en la empresa, que deje constancia cuánto tiempo estuvo laborando con nosotros, hay que entregarlo, ¿ya? ¿Qué más yo le tengo que entregar? Su liquidación. ¿Correcto? Acá en la liquidación, por ser una empresa de la micro, tengo que liquidar lo que son vacaciones truncas. Ahora, este trabajador, como se dará cuenta, es un trabajador a tiempo parcial, es decir, es un trabajador que labora menos de 4 horas diarias, ¿ya? Ahora, quizás por ahí alguno en el chat me pueda decir, pero tú, ¿por qué le pagas vacaciones a un trabajador que en este caso está a tiempo parcial? No, lo que pasa, chicos, es que si bien es cierto, la norma no le da el derecho de vacaciones como tal a los trabajadores a medio tiempo, sí hay convenios internacionales, por lo tanto, yo le reconozco al año 8 días de vacaciones y eso es lo que le estoy pagando. Como usted verá, no es mucho, pero es lo que yo le estoy pagando de vacaciones prorrateadas. Y finalmente tengo la baja, la constancia de baja es una constancia donde prácticamente se determina que yo ya no lo tengo en la planilla del trabajador y esta baja es muy importante para que el trabajador me la pueda firmar, ¿no? Para que también quede claro cuál es la razón por la cual yo lo he dado de baja, lo he sacado de la planilla, ¿ya? Entonces, básicamente, esos 3 documentos son los que entregas. La baja, el certificado y la liquidación de beneficios y obviamente la boleta del último mes que estuvo trabajando. Por ejemplo, si yo liquido a un trabajador hoy día, 13 de enero, yo le debería entregar su liquidación, su baja, su certificado de trabajo y su boleta de pago por los 12 días que ha trabajado en el mes de enero, ¿no? Y con eso me ha dejado todo firmado, ¿ya, chicos? ¿Ya? De esta manera lo trabajamos. Voy a regresar a la ley de inspección, donde también nosotros encontramos el cuadrito, ¿ya? En el cuadrito también está aquí. De ahí yo saqué el cuadro de la Ley General de Inspección del Trabajo. Quiero saludar a todos los conectados esta mañana, darles la más cordial bienvenida, invitarlos a que se queden, si les está gustando, que se quede hasta finalizar la clase modelo para que los chicos de Ascountry puedan brindarles toda la información sobre este nuevo inicio de curso, ¿ya? A ver, ¿qué más me dicen por aquí los chicos? Buenos días para todos. Buenos días, Ramiro. Muchísimas gracias por conectarnos, ¿ya? Dice HP, buenos días. ¿Cuándo un trabajador que está como indeterminado necesita un contrato? Bueno, HP, esa es una muy buena pregunta y esto me permite a nosotros, me permite explicarle al público que en materia laboral existen dos formas de contratación. Existe la forma de contratación a plazo indeterminado, que básicamente quiere decir que el vínculo tiene una fecha de inicio, pero no tiene una fecha de fin, ya a eso se le llama indeterminado. Y existe el otro modo, que es los contratos modales, llamados también a plazo determinado, donde yo contrato a alguien por 6 meses, por un año, por 3 meses. O sea, hay una fecha de inicio y hay una fecha de fin, ¿correcto? Entonces, hay dos tipos de contrato indeterminado y contrato modal. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Ahora bien, los contratos indeterminados, profesora, entonces si yo voy a contratar a alguien de forma indeterminada, ¿para qué voy a hacer un contrato? Si yo hago el contrato para, en este caso, decir hasta cuándo va a trabajar, incorrecto. Yo no hago un contrato de trabajo solamente para especificar el plazo de duración. Yo hago un contrato de trabajo para especificar cuánto va a ganar el trabajador, qué funciones va a hacer el trabajador y de qué manera va a prestar el servicio. Entonces, de todas maneras, en base a esas recomendaciones, yo aconsejo, recomiendo que a pesar que un trabajador sea indeterminado, también le hagas un contrato por escrito para que justamente puedas especificar cuál es su remuneración,
cuáles son sus funciones y después no tengas quizá problemas porque quizás él te puede decir, no, tú me ofreciste una cosa, ahora me pagas otra. Entonces, para evitar ese tema es que hay que hacer un contrato, ¿ya? En todo, chicos, lo que es el tema laboral, mi recomendación es que todo quede por escrito. A mí me enseñaron algo que realmente yo nunca lo voy a olvidar. Me enseñaron algo muy importante, ¿no? Me enseñaron una famosa frase que dice, papelito manda, ¿no? Porque efectivamente en el tema laboral existe el principio de que tú puedas probar lo que estás diciendo y eso lo pruebas con documentos, contratos, memorándums, reglamentos, todo tiene que estar por escrito, más aún si el contrato es el corazón de la relación. ¿Correcto? Es como la relación que tienes con tu pareja, con tu familia, hay que dejar en claro cuáles son los términos y condiciones para que luego no hayan malos entendidos, ¿ya? Eso para responder la pregunta de su compañero HP, ¿ya? Dice, ¿hay algún criterio general para clasificar el tipo de infracción? Dice, por ejemplo, sé que muy grave es más o menos los que tienen que ver con derechos fundamentales. Bueno, estimado Freddy, esta es una jerarquización que ha hecho la propia SUNAFIL y la propia entidad, pero se entiende que una infracción muy grave es aquella que perjudica de mayor manera los derechos fundamentales de los trabajadores. Entonces se entiende que a mayor gravedad hay mayor afectación para el trabajador, ¿correcto? Dice, para el buzón de Sunafil se debe crear una cuenta. Vivian, para poder entrar al buzón de la Sunafil, lo que tienes que hacer es, estoy pasándoles el link aquí abajo, solamente lo que tiene que hacer es entrar con su clave sol, ¿ya? Le estoy pasando en este caso el link aquí abajo en el chat, chicos. Estoy viendo varias preguntas. Deme chance, estoy leyendo alguna de ellas. Usted va aquí a la parte de servicios, va a la parte de la clave, coloca su clave sol y de esta manera va a poder entrar al buzón de Sunafil, a menos que tenga un sistema como el que yo tengo donde ya eso está interconectado y a mí me llegan los mensajes, ¿no? La buena noticia del buzón de Sunafil es que tú afilias un correo y se supone que cuando tú afilias tu correo no tendrías que entrar porque la notificación llega al correo. Y digo se supone porque a veces no funciona. Por eso es que siempre existirá la necesidad de entrar al buzón de Sunafil. Y usted deba colocar un correo, yo le sugiero un correo que usted revise constantemente o que al menos tenga las notificaciones activas en su celular, ¿no? Para que no se le vaya nada, ¿ya? Y chicos, estoy acá leyendo sus preguntas. Dice, ¿nos puede dar el número de la ley? Estimado, se lo comparto de esta manera, se lo comparto aquí el documento en PDF, ya el documento de la Ley General de Inspección de Trabajo. Nosotros aquí lo podemos encontrar, es la ley número 28806, ¿ya? Y su reglamento es el Decreto Supremo 019-2006-TR, ¿ya? De todas maneras, se los he enviado aquí por el chat para que usted pueda revisarlo quizá con un poquito más de calma, ¿ya? Dice, y los que están por RH, estimado, los que están por RH, Paul, estoy leyendo alguna de sus preguntas, se supone que no son trabajadores como tal, se supone que son locadores de servicio. Es decir, se supone que con ellos no aplica la Ley General de Inspección. ¿Y por qué digo se supone? Porque esto será en la medida que yo pueda demostrar que el locador no tiene vínculo conmigo. ¿Por qué? Porque algunas empresas lo que hacen es disfrazar una relación aparentemente de locación, lo disfraza aparentemente que es locación, pero en realidad es planilla. Entonces, lo que importa en materia laboral, recuerden, no es la forma, es el fondo. Y si en el fondo la persona puede demostrar que sí tenía un vínculo, entonces, por más que tú emitas 20 recibos por honorarios, si tú tienes cómo demostrar el vínculo, entonces, en este caso, te has convertido en un trabajador indeterminado.
¿ya? Por eso lo ideal es que las personas que estén con recibo por honorario solamente sean aquellas, pues chicos, que este, efectivamente no tienen una relación laboral. O sea, tú a un locador de servicios no le dices a qué hora llegar, a qué hora irse, qué hacer, cómo hacerlo. El locador lo hace con sus propios medios, ¿ya? Entonces, eso para que usted lo tenga en claro, ¿ya? Dice, eh, Dice, ¿cuántos días tengo para pagar la liquidación? 48 horas. Tengo 48 horas para poder pagar la liquidación, ¿ya? Dice, si el trabajador es el hijo, también hacer un contrato, Sonia, hay que hacerle un contrato a todos, incluso hasta el propio dueño, ¿ya? Esa es mi recomendación, porque incluso a veces sucede que la propia familia, que tú le das la mano, por ahí que te puede, ¿no? Te puede reclamar, porque ya les volví a decir, es lo primero que dije, los derechos laborales son irrenunciables, ¿no? Ahora, Sonia, recuerde, ¿no? Si tú estás, mira, ves, si tú eres un RUC 10, o sea, si tú estás trabajando como persona natural con negocio, entonces yo te recomiendo que si tú contratas a tu familia directa, hijos, esposo, sobrinos, tíos, sí o sí le hagas un contrato. ¿Por qué? Porque puede ser, ¿no? Que a ti se te ocurra la espectacular idea. ¿Sabes qué? Voy a crear mi RUS, ¿ya? Que es un régimen tributario. Y el RUS me va a permitir estar en planilla o colocar a personas en planilla. Entonces, como mi hijo ya perdió el seguro, voy a fingir pues que él trabaja en mi negocio y lo voy a poner en la planilla de mi negocio, ¿no? Entonces el contador me ha dicho que no hay problema, no había problema en qué medida, ¿no? Y la norma es clara y dice, la relación laboral entre parientes, ¿no? Prácticamente no hay relación laboral entre parientes hasta que tú demuestres lo contrario. Entonces, ¿yo puedo colocar a mi hijo en la planilla? Sí puedo, siempre y cuando tú demuestres que él es un trabajador realmente y labora realmente en el negocio, ¿ya? Por lo tanto, para eso yo les recomiendo un contrato, si puede ser con firmas legalizadas, sería mejor. Entonces, tú a tu hijo le vas a hacer el contrato, le vas a pagar su sueldo, lo vas a tratar como a cualquier otro trabajador, ¿ya? Eso también, estimada Sonia, me permite, estimados, comentar que nosotros no debemos colocar a nadie de favor en la planilla. Ya chicos, hasta hace unos 5, 6, 7 años era más frecuente el hecho de que hay personas que se quedan sin seguro y que buscan a empresas, buscan a negocios para ponerlos de favor en la planilla, ¿no? Te dicen, no te preocupes, tú no te vas a afectar en nada, yo pago mi AFP, yo pago mi salud, solamente tú ponme en la planilla porque yo tengo que atenderme, ¿ya? Esa opción yo no se lo recomiendo para nada, porque hoy en día el salud sí tiene forma de poder sacar a aquellos trabajadores que realmente son trabajadores fantasmas dentro, porque obviamente tú estás perjudicando al salud. Entonces, eso de que te digan que no hay problema no es del todo cierto. Si el salud logra demostrar que es un trabajador fantasma, te va a cobrar todas las atenciones y te va a desconocer todos los aportes. Ya eso le pasó a un amigo mío muy cercano que no me contactó, me contó ya después que la amiga de su mamá tenía una enfermedad y la amiga de su mamá le había rogado a su madre que intercediera, ¿no? Y como por ahí dicen que a la madre no se le niega nada, el hijo accedió, ¿no? Porque dijo, ¿qué problema va a haber? Ella va a cubrir su salud, ella va a cubrir su AFP, no hay ningún problema, ¿no? Entonces la puso en planilla y le fue declarando todos los meses. Al cabo de un año más o menos, el ESALU hace cruces de información porque la señora recibía diálisis, ¿no? Bueno, ya en el caso de la señora, la situación era más grave porque ustedes saben que las diálisis son carísimas, ¿no? Entonces ella justamente se había inscrito en la planilla para que tener prácticamente la atención a un costo mínimo, ¿no? El ESALU la fue a visitar a la señora
y le dijo, a ver señora, ¿dónde labora usted? La señora se quedó fría, helada, ni siquiera dijo, discúlpenme, voy a llamar a mi abogado, nada. Ella dijo, ah, bueno, creo que es una casa roja. Y luego el salud demostró que la casa era blanca, ¿no? Cosas así, ¿no? Señora, ¿cómo le paga la empresa su sueldo? Ella dijo, me lo depositan a mi cuenta cuando nunca le habían depositado a la cuenta. Señora, ¿usted en qué horario va? O sea, ya le habían hecho todo un seguimiento. El E-Salud plantea la acción contra el gerente, o sea, contra la empresa, y pues él estaba preocupado porque el salud le quería cobrar no sé cuántos miles de soles por el tratamiento de diálisis que ella había hecho, porque la señora, el salud decía, pero ella cómo trabaja si ella se dializa 3 veces a la semana, o sea, realmente su caso estaba grave y él estaba preocupado, ¿no? Porque finalmente el salud también, estimados, tiene la facultad de cobrarte de manera coactiva, ¿no? Entonces, bueno, básicamente les cuento esta historia para que usted, si tiene trabajadores fantasma, lo analice y lo piense bien antes de, ¿ya? Hasta acá, chicos, sí me están entendiendo porque le cuento que tenemos que pasar al otro punto que es el tema, señores, de lo que son subsidios, chicos, subsidios que he querido compartirles un poco ya, pero me gana el tiempo también aquí, ya chicos, me gana el tiempo. A ver, les comento un poco porque no sé cómo he mirado mi reloj y ya son las 10:45. Si me va entendiendo, por aquí tenemos casi a 300 personas en sala y me gustaría ver sus comentarios. Quizás estoy yendo muy rápido, quizás no le guste que le cuente yo mis historias, pero siempre lo hago porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Y a veces queda más lo que te van contando porque los errores de otros uno no los puede cometer, ¿cierto? El error deberíamos nosotros mirarlo de otros y no cometerlos nosotros mismos, ¿sí? Muy claro, entendible. Ok, ya no van a poner a trabajadores de favor en su planilla, ¿cierto? Jamás, jamás, jamás. ¿Ya? Por favor, compártanos la norma. Sí le mandé el link aquí abajo en el chat de la Ley General de Inspección del Trabajo. Se lo mandé, estimada Elisa, para que lo pueda, en este caso, revisar, ¿ya? Responda a mis dudas, chicos. One moment, que son varias las preguntas que estoy viendo, ¿sí? Estoy viendo, chicos, ¿ya? ¿Qué pasa si no pago la liquidación en 48 horas? Ángel, si no la pagas, a partir de la hora 49 empiezan a correr los intereses laborales, ¿ya? Que usted puede entrar a Google, ponga interés laboral SBS y usted verá que el interés es mínimo, ¿ya? Por lo tanto, si se pasa un par de días, no creo que le salga interés, pero ¿qué pasa si usted se pasa un mes, 2 meses, ¿no? Ahí sí va a haber un interés, ¿ya? Interés laboral SBS, colóquela, ¿ya? ¿Cuál es el nivel de ingresos para clasificar a las empresas en los regímenes especiales? Oh, muy buena pregunta. Aquí para que usted lo pueda tener en consideración, ¿ya? 150 UITs, hablamos de una microempresa, ya chicos, y 1000, en este caso, vemos lo que es el límite de la pequeña. Ahora, ojo, este nivel de ingresos, ya recuerde que ahora las micro ya no se evalúan por el número de trabajadores, ¿ya? Antes había una limitante no solamente con los ingresos, sino también con lo que es el número de trabajadores, ahora solamente por los ingresos, ya 150 UITs. Por ejemplo, si tú este año eres una empresa nueva y este año no superas vamos a ver, este año no superas los 832.500, entonces puedes acreditarte como una micro, ¿ya? Entonces, ¿quiénes pueden acreditarse como micro, chicos? Pueden acreditarse como micros, ¿ya? Pueden acreditarse como micros
ya tenemos acá lo que es 5.500, ¿ya? Nosotros podemos acreditarnos como micro si no hemos superado el nivel de ingresos y además también podemos acreditarnos como micro siempre y cuando, chicos, no seamos bares, no seamos casinos o no seamos tragamonedas, porque esos tipos de negocio, discotecas, tragamonedas, casinos, bares, a pesar que cumplan con el límite de 150 UITs, por la actividad que tienen, no podrían acreditarse como micro. ¿Ya? Ahora, pequeña empresa, ya que ya digámoslo así, es subir un poco de nivel. Pequeña empresa, chicos, es mayor de 150 UITs hasta las 1.700 UITs, ¿ya? Entonces, si tú te encuentras en el segundo rango, serás una pequeña empresa. Mire, un límite máximo a este año, estamos hablando de 9.350.000 soles, ¿ya? Entonces, esos son los límites de ingreso para poder acreditarnos, ¿ya? Recuerde que no solamente es suficiente que usted respete los límites, porque a veces dicen, no, yo soy un pequeño negocio, soy una microempresa, pero usted tiene que acreditarse. Si usted no se acredita ante, en este caso, el Ministerio de Trabajo, no es una micro. Usted es micro a partir de su acreditación, ¿ya? Que si bien es cierto, es un tema netamente declarativo, pero es una formalidad que usted tiene que cumplir para que usted se llame microempresa, para que usted ostente la condición de microempresa, ¿ya? Ya, chicos, los que emiten recibo por honorarios también reciben gratis ETS. No, cuando tú emites recibo por honorarios, ojo, y eres locador de servicio, tu único derecho es recibir la contraprestación, la retribución que te van a pagar por tu honorario particular. Los únicos que tienen derecho a beneficios laborales son aquellos que, repito, están en la planilla de la empresa. ¿Ya? Dice, no entendí un contrato indeterminado. Estimada Fiorella, un contrato indeterminado es aquel que tiene una fecha de inicio, pero no tiene una fecha de fin. Por ejemplo, yo te contrato como mi asistente contable desde hoy día, pero no te digo que vas a trabajar hasta fin de año o hasta mediados de año, hasta donde tú quieras. Yo te contrato de forma indeterminada, o sea, no tiene un plazo de caducidad el contrato, ¿correcto? Entonces, cuando no hay un plazo de caducidad, la norma nos da la opción de que el contrato no sea escrito, sino solamente verbal, o sea, que usted y yo nos pongamos de acuerdo cuánto va a ganar, nos pongamos de acuerdo cuáles van a ser sus funciones, ¿correcto? Sin embargo, lo que yo le mencionaba a su compañero es que a pesar que la norma nos dé la posibilidad de que un contrato indeterminado sea verbal, siempre le comentaba yo que es mejor hacerlo por escrito para que no quepa duda sobre el sueldo y sobre las funciones a realizar. Ya, Fiorella, a eso me decía yo. Dice, buenos días. Para el caso de las micros, el contrato tiene que ser el mismo que los de régimen general. Estimado Alcides, para que usted me pueda entender, nosotros, y voy a ejemplificarlo aquí, mire, ve, si nosotros hablamos de contratos laborales, que mejor lo voy a hacer de manera gráfica, para que usted en este caso me pueda entender. Si nosotros hablamos de contratos laborales, nosotros hablamos de los contratos que hay dos tipos, ¿se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuáles son esos dos, de manera general, tipos de contrato? Por acá en el chat me escriben, ¿ya? Decía contratos indeterminados y contratos modales, ¿cierto? Ya. Entonces, el contrato, señores, no se mide por si tú eres una empresa de la micro, si tú eres una empresa de la pequeña o si tú eres una empresa de régimen general. Eso no es el punto de análisis. Para que tú decidas qué tipo de contrato hacer, lo que vas a mirar es para qué lo vas a contratar al trabajador. El indeterminado es aquel que no tiene fecha de fin
Y el modal es aquel que sí tiene una fecha de fin, ¿correcto? Entonces, independientemente de si eres micro, pequeña o régimen general, tú tendrás que decidir qué tipo de contrato hacer, ¿ya? Para que más o menos tenga una idea. Contrato indeterminado solamente hay uno, pero contratos modales hay varios. Es decir, si tú decides contratar a una persona por 3 meses, por 6 meses, el Estado te dice, contrátalos, ¿ya? Pero explícame por qué los vas a contratar solamente por un tiempo. ¿Por qué? Pero, profesora, yo los voy a contratar por un tiempo porque hablamos de un contrato de suplencia. Quiere decir que esta persona viene a reemplazar a otra parte. Perfecto. Tienes la posibilidad de hacerlo, contrátalo por 4, 5, 6 meses, ¿ya? Profesora, no, yo no voy a contratarlo por suplencia, voy a contratarlo por necesidad de mercado. Claro, puede ser que la demanda haya crecido y que tú necesites a un trabajador por un tiempo en específico, ¿ya? Ahora, profesora, yo no estoy contratando ni por suplencia ni por necesidad de mercado. Yo estoy contratando, por ejemplo, a ver, un contrato por temporada, ¿no? Porque hay empresas que tienen una actividad productiva que en este caso, pues chicos, crece en algún momento del año. Por ejemplo, para no hacerla muy larga, Donofrio, ¿no? Donofrio en estos meses de verano tiene más movimientos que en los meses de invierno y por lo tanto requiere más personal, ¿cierto? Entonces, para eso requiere hacer contratos modales. Entonces, esta figura, que hay varios tipos de contrato, emergencia, suplencia, obra o servicio específico, ¿ya? Tenemos un contrato intermitente, ¿ya? Tenemos un contrato de emergencia, tenemos un contrato de, si mi mente no me falla, reconversión empresarial. Entonces, hay varias formas de hacer contratos modales. Esto es lo que nosotros tenemos que evaluar. Y esto va a aplicar si eres micro, si eres pequeña o si eres régimen general, ¿correcto? Los contratos deben ser enviados al ministerio solamente los de medio tiempo y los de trabajadores extranjeros, nada más. Esos todavía requieren ser presentados a través, puede ser de mesa de partes virtual del Ministerio de Trabajo. ¿Listo? Ahora, en base a esto, chicos, luego retorno a las preguntas que el tiempo ahora sí ya me está ganando. Yo me podría quedar con ustedes toda la mañana, pero también tengo obligaciones que hacer, si no con gusto yo me quedo. Dicho esto, estimados, nosotros tenemos subsidios laborales. ¿Esto qué quiere decir? Primero, si tú tienes a trabajadores que por los cuales aportas a esa luz, porque recordemos que el aporte de esa luz lo hace la empresa, no lo hace el trabajador, ¿ya? Eso en principio. Si tú tienes trabajadores por los cuales tú aportas a esa luz, estos tendrían derecho, si se cumplen ciertas condiciones, a que en algún momento de su vida puedan sufrir un accidente o una enfermedad que los haga ausentarse de su centro laboral, ¿correcto? Entonces, el subsidio nace a raíz de una ausencia, ¿correcto? Una ausencia. Entonces, el trabajador no está prestando un servicio. ¿Y qué puedo hacer cuando el trabajador no está prestando el servicio? Cuando el trabajador no está prestando el servicio, en este caso yo tengo que evaluar cuántos días va a estar fuera. Ahora, valga la redundancia, este ausentismo laboral debería deberse a un tema de enfermedad, un tema de operación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Imaginémonos, me toca que me saquen los dientes del juicio, por ponerles un ejemplo, ¿no? Que nunca me han operado de eso, pero dicen que duele. Ahora, me van a sacar la muela del juicio, me lo van a sacar en el seguro y en este caso me están dando 10 días de descanso médico. Por ponerles un ejemplo, eso quiere decir que el salud me dice, mira, estos 10 días para proteger tu salud no vayas a laborar.
Entonces, si los primeros 20 días tú no los trabajas porque tienes un certificado de incapacidad temporal, estos primeros 20 días, ¿quién los asume? Lo asume la empresa. Correcto. Entonces la empresa tiene que pagarte esos primeros 20 días de el descanso médico que te vienen a ti brindando, ¿ya? Esa luz, ¿a partir de qué momento interviene? Esa luz interviene a partir del día 21, o sea, a partir del día 21 quien asume la carga por tu descanso ya no es la empresa, sino es el propio Estado a través del e-salud. ¿Correcto? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hablar cuando hablamos de subsidios laborales es diferenciar los primeros 20 días del día número 21. ¿Ya? Ahora, cabe resaltar que la incapacidad en este caso tiene un límite, ¿ya? O sea, es decir, tú no puedes estar incapacitado por siempre. El límite son 11 meses, ¿ya? 11 meses, límites son 11 meses y 10 días. Quiere decir que si a ti te dan incapacidad para trabajar, lo máximo que puede durar es 11 meses y 10 días. Y con esto yo le cuento un poquito, ¿no? Yo hace años tuvimos a un trabajador, me acuerdo mucho de ese señor que en paz descanse, era un chofer. El señor era bien flaquito, pero yo no sabía por qué, pero resulta que el señor tenía una enfermedad, creo que era una enfermedad a los riñones. Nosotros no sabíamos, y ese es el primer error, ¿no? Cuando tú contratas a trabajadores, tú deberías hacerle un tema de examen médico para saber en qué condiciones el trabajador está entrando a la empresa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el trabajador había entrado con una enfermedad preexistente. El trabajador laboró como 8 meses, me acuerdo, y al mes noveno empezó a enfermarse. Primero fueron 5 días de descanso médico, luego fueron 10 días, ¿no? Hasta que de repente el señor se ausentó y no sabíamos nada de él. Luego llegó su esposa muy afectada, ¿no? Diciendo que al trabajador lo habían internado. Pasaron, bueno, ya no sabíamos la gravedad del asunto. Pasó un mes, me iba presentando sus certificados de incapacidad y ya el trabajador ya no estaba trabajando un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y para nosotros como empresa, digámoslo así, no nos estaba afectando porque finalmente el salud lo reconocía a este monto, ¿no? Pero sí nos afectaba porque no sabíamos pues en qué momento él iba a regresar. Incluso tuvo una junta médica y demás. Bueno, el punto es que el señor estuvo con descanso médico 11 meses y 10 días, pero el señor seguía mal de salud. Entonces, una vez que pasa este monto de tiempo, esta cantidad de tiempo, ya el salud no te va a cubrir el subsidio, que fue lo que le pasó al señor, ¿no? Tampoco nosotros estábamos en la obligación y por lo tanto firmamos con él una licencia sin goce de haber. Intentamos apoyarlo hasta el final, pero no se pudo. Y lamentablemente el señor dejó de existir un mes después, más o menos, ¿no? Entonces, en este caso, como yo le comento, nosotros tenemos el límite porque los trabajadores, una vez que superan esta cantidad de días, ya no, el salud ya no reconoce esa parte del subsidio para que la empresa lo pueda tener en consideración. Ahora, recuerde que a partir del día 21, el e-salud lo asume, es correcto, pero la empresa primero lo paga y luego pide la devolución. Entonces, en ese caso, digámoslo así, que la empresa sí se está viendo afectada, ¿cierto? Porque el dinero primero sale de la empresa, o sea, es la empresa quien le paga y luego la empresa reclama el subsidio al trabajador, ¿no? Al e-salud, perdón. Por lo tanto, hay que tener en consideración estos aspectos. Ahora, por ahí me pregunto, profesora, ¿cuántos días se puede demorar un trabajador en entregarnos el certificado de incapacidad temporal? Todo eso, chicos, nosotros lo regulamos mediante el reglamento interno de trabajo, ¿no? En tu reglamento interno debería estar el procedimiento porque, como usted sabe, en el e-salud hay muchas falencias, ¿no?
y a veces no dan los certificados médicos a tiempo. Eso también hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo en consideración. Digámoslo así, que no hay que ser injustos en ese sentido, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hay que tenerlo en consideración ese tema, ¿ya? Entonces, el subsidio se sustenta en un certificado de incapacidad temporal. Ojo, al momento que la empresa, y esto lo voy a tocar como último punto antes de seguir respondiendo las preguntas, al momento que la empresa pida el reembolso del subsidio, ¿ya? ¿Qué es lo que te va a pedir el salud? Te va a pedir los certificados en original. O sea, esos certificados no lo puedes perder. El trabajador te los entrega, tú le das una copia, pero tú te quedas con el original, porque los certificados de incapacidad temporal te lo van a pedir en original. ¿Qué otra cosa más te pide el salud al momento que haces el trámite para que la empresa pueda solicitar, en este caso, chicos, la devolución? Aparte del certificado de incapacidad temporal original, te va a pedir que en la planilla electrónica hayas declarado el subsidio. O sea, al momento que tú declaras la PLAME, tienes la opción de declarar los días trabajados y los días subsidiados. Pero no te preocupes que si no has declarado la planilla, ya ellos van a hacer que tú la rectifiques para que realmente consideres los días subsidiados, ¿ya? Declarado el subsidio, ¿ya? Subsidio. Ahora, otro punto que también tú debes tener en cuenta, que tú debes tener en consideración, es el tema de los aportes. Ojo, hay muchas empresas que como no tienen liquidez, se atrasan en el pago del e-salud, no porque no hay multa por no pagar e-salud dentro de los plazos, sino que lo que se computa son intereses, ¿ya? Entonces, a veces como que al e-salud no le damos prioridad en los pagos, ¿ya? Y eso sí nos podría afectar al momento que solicitamos el reembolso de los subsidios, porque si tú te atrasas consecutivamente, el e-salud no te va a devolver el subsidio y ese es un riesgo, que tú le pagues al trabajador y que finalmente no puedas recuperar el dinero por parte del salud, que por ejemplo en mi caso fueron más de 10,000 soles los que yo solicité porque el trabajador estuvo mucho tiempo con certificado de incapacidad temporal. ¿Qué pasa, chicos, si yo me equivoqué? No sé, si yo me equivoqué en algo y el salud me deniega el subsidio, prácticamente la empresa ya lo pagó y ese es un riesgo. Ya en la clase más completa vamos a poder ver cuáles son los requisitos a detalle para que tu solicitud no sea rechazada, ¿ya? Estoy, chicos, leyendo algunos de sus preguntas, pero algunos envían preguntas, chicos, muy largas. Dice, somos una empresa a la cual a uno de los trabajadores que está en la AFP le descuentan en la boleta, pero no están pagando, según la contadora, aún no se puede activar la AFP Net y ya pasó un año. No, Sonia, ojo, recuerda que si tú le estás descontando al trabajador, ese dinero no es tuyo, no es de la empresa, es de él, ¿ya? Chicos, poder afiliarse a la AFP Net es súper sencillo, ¿ya? Lo que tienes que hacer para responder acá la pregunta de su compañera, que su caso sinceramente es preocupante, lo que tienes que hacer, si por ahí no tienen conocimiento, si tú no tienes una cuenta de AFP, tienes que entrar a la página de la AFP, darle clic aquí donde dice registrarte, debes llenar todos los datos de la empresa. Una vez que los llenes, vas a generar una declaración jurada. Esta declaración jurada la firma el gerente con su sello y con su firma y tú lo envías a este correo registroempleadores@afpnet. Envías la declaración jurada que nace a raíz del llenado de estos datos más el DNI por ambos lados del representante legal. Lo envías, la AFP
en un par de días como máximo te responde enviándote tu usuario y tu contraseña, que va a ser finalmente la clave de acceso para que tú puedas declarar. Hay que regularizarlo lo más pronto posible, estimada, ¿ya? Lo más pronto posible. Veo otra pregunta aquí por el chat, chicos, son varios, ¿ya? ¿Cómo se solicita el subsidio por la licencia maternidad? Estimada Ale, para el tema de la licencia maternidad, tienes que tienes que esperar que la licencia termine, eso en principio. La licencia tienes que haberla declarado en las planillas. Una vez que tienes las boletas de pago, una vez que tienes la declaración de la planilla, lo que tienes que hacer es lo que hago a lo seguro, me apersono a una oficina del E-Salud, que en cada lugar hay su propia oficina, y vas a tener que calcular el monto a devolver, ¿ya? Para eso, estimada Ale, ya lo vamos a ver en la clase, tienes que sacar un promedio de los 12 meses anteriores a la finalización del subsidio para saber cuánto le toca que la empresa solicite, en este caso, la devolución, ¿ya? Dice, una consulta, todo lo que se paga al personal en planilla, tanto los aportes como los descuentos, son costos. Sí, William, si estamos hablando de mano de obra directa, eso es un costo y lo registras. Bueno, yo lo registro en una cuenta 90, costos de producción para empresas industriales, o una cuenta 92, costo del servicio para empresas que se dedican a prestar servicios, ¿ya? Dice, ¿existe un contrato para los locadores de servicio? Por supuesto, estimado HP, que existe un contrato y debería hacerse un contrato, que por acá tengo uno, mire que rápidamente, porque justo es que le estaba diciendo a mi asistente, justamente, mire, en este tipo de contrato de locación, lo que se coloca es cuánto va a durar el servicio, lo que se coloca es cuáles son las tareas que va a hacer el locador, ¿ya? Y lo que se coloca es cuánto se le va a pagar. Incluso en los contratos de locación se coloca una cláusula donde se detalla, pues, que no hay relación laboral entre las partes. Mire, antecedentes, base legal, creo que sí lo estoy compartiendo, antecedentes, base legal, monto de la contraprestación, cómo se va a pagar, ya cuáles son las obligaciones de las partes, cuánto va a durar el contrato, cómo se resuelve el contrato, ¿ya? Dice, en tal virtud, este contrato no dará lugar al pago del locador de ningún derecho laboral, ni como horas extras, ni como aguinaldos, ni nada que esté relacionado con un tema de planilla, ¿ya? Entonces, a los locadores también hay que hacerles un contrato, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si yo contrato a alguien para que me haga una auditoría? ¿Ya? Y a la hora de la hora, normalmente los que prestan un servicio piden un adelanto. ¿Qué pasa si yo le doy un adelanto y no me cumple? Tienes que demandarlo con un contrato. ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con el servicio que me ha prestado? Con un contrato, ¿ya? ¿Se puede elaborar un contrato de locación con RH por 3 meses? Sí se puede, estimada Andrea. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú contratas a un abogado? A ese abogado lo contratas quizá por años, meses, y puedes hacerlo con RH. Ahí lo importante, estimada Andrea, es que tú determines, ¿existe una relación de dependencia? Si tu respuesta es sí, debes ponerlo en planilla. Y si tu respuesta es no, hazle un contrato de locación de servicios, ¿ya? Muy bien, Elisa, modales e indeterminados. Dice, siempre se debe hacer un contrato, estimado Daisy. La normativa no indica eso, pero ¿por qué debo hacer un contrato de locación? Para yo poder reclamar si no me encuentro satisfecha con el servicio. 2, para que las partes acuerden la contraprestación asignada. Y 3, porque para temas de SUNAT el contrato le da mayor fehaciencia a la operación. ¿Ya, chicos? Dice,
Hay regímenes atípicos. Estimado Bre, los regímenes atípicos serán legales en la medida que no superen la jornada ordinaria, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es verificar, por ejemplo, si en la jornada 14 por 7, en este caso, si la jornada excede o no lo legal. Por ejemplo, ¿no? En una semana, ¿cuánto es lo máximo que un trabajador puede elaborar? 48 horas, ¿cierto? Por lo tanto, en 2 semanas, un trabajador como máximo podría laborar 96. En 3 semanas podría laborar, en este caso, 144. ¿Ya? Eso es la máxima cantidad de horas, estimado Bre, que un trabajador podría laborar. Si tú multiplicas 14 por 7, o sea, en la jornada de 14 por 7 se supone que tú trabajas 14 y descansas 7. La gran pregunta es, de esos 14 días, ¿cuántas horas trabajas al día? Por ejemplo, si yo trabajo 10 horas al día, 14 días, tú lo multiplicas y son 140 horas, que están por abajo de las 144 que manda la ley como máximo. Por lo tanto, esa es una jornada legal. Pero ¿qué pasa si yo trabajo 14 días, 12 horas diarias? Ya a la multiplicación son 168, cuando hemos dicho que lo máximo son 144. Por lo tanto, ahí, por ejemplo, la jornada ya computa horas extras, porque yo estoy excediendo el límite máximo permitido. Eso, estimado Bre, para las jornadas atípicas de, por ejemplo, mineras, ¿no? O de algún tipo de empresa cuyo local está tan distanciado que los trabajadores, pues, no les conviene descansar una vez a la semana, ¿ya? Y en el caso del transporte, estimado Bre, los conductores son trabajadores atípicos. ¿Por qué? Porque a ellos solo se les considera el servicio efectivamente elaborado. Por ejemplo, si yo tengo un conductor que viaja de Lima a Chiclayo, son 12 horas, pero de esas 12 horas solamente lo que trabaja son 6, porque trabajan mitad, mitad, ¿correcto? El hecho que el chofer esté en la unidad y no esté manejando no se computa como tiempo efectivamente laborado. Hay varias sentencias sobre eso, porque yo he trabajado en una empresa de transportes y varios choferes nos han demandado por este trabajo en sobretiempo y no le ha dado la razón el juez, ¿ya? ¿Qué tipo de contrato es recomendable para un egresado? Depende, Naomi, qué puesto tiene en la empresa, ¿ya? Y depende, en este caso, básicamente de qué es lo que va a desempeñar, ¿ya? A ver, con esto acabo ya, chicos. Hay algunos puestos laborales que, como son parte neurálgica del negocio, deberían estar con contrato indeterminado. Por ejemplo, los choferes. Los choferes deberían estar con contrato indeterminado porque sin ellos no se podría prestar el servicio. Justamente eso fue lo que la SUNAFIL nos inspeccionó en algún momento, ¿ya? Pero bueno,